Let's go to the word of the Lord. En el libro de Juan capítulo 5, In the book of John chapter 5, verso del 1 al 18. verses 1 through 18. No se asuste, es el único verso que vamos a estudiar, así que tranquilo. Those are the only verses we're going to study, so Juan capítulo 5. John chapter 5. Mientras estaba orando al Señor, While I was praying to el God, Espíritu de Dios me inquietó a esta palabra. the Holy Spirit of God touched me to preach this word, Y quiero ser obediente a lo que el Señor puso en mi corazón. and I want to be obedient to what God laid in my heart. Juan capítulo 5, verso 1. John chapter 5 and verse 1. Cuando lo tenga, le voy a invitar que por favor se ponga de pie en la lectura de la palabra del Señor. When you have it, I'm going to invite you to stand to your feet for the reading of the word. También bendecimos a la iglesia que está en vivo viéndonos online. We also bless the church that is online. Tenemos personas viéndonos de diferentes países, We have people watching from different parts of the también world, locales de aquí de Orlando que no tienen la bendición de poder llegar al culto. and locals that can't come to the service. Así que les bendecimos. Y si el domingo próximo, si usted está aquí en Orlando y no ha hecho el acto de presencia, queremos bendecirle, queremos verle, queremos saludarle en el amor del Señor acá en la casa. And if you're here in Orlando, we would like to see you here in the house. The ushers actually have a thermometer. Sí, los ujieres estaban tomando temperatura. So we are prepared. We have gloves, we have masks, Tenemos guantes, tenemos máscara, we have a lot of sanitizer, bastante lots sanitizer, of Lysol. mucho Lysol. So we all smell like Lysol now. Así que sí, ya el perfume ya no es perfume que valga. Ahora es el Lysol, todo So lo we demás. invite you to come and join us Que le physically. invitamos a que se una y nos vea acá. Oye, ¿usted vio cómo cambiamos de traductores? Eso es una cosa seria. Qué bueno es el Señor. Bien, vamos a la palabra para que así usted se pueda sentar comodito y nos escuche este mensaje. Juan capítulo 5, verso 1, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. After Jesus returned to Jerusalem from one of the Jewish holy days, go ahead. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Inside the city near the sheep gate was the pool of Bethesda with 5 covered porches. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, Crowds of sick people, blind, lame, and paralyzed, laid on the porches. que esperaban el movimiento del agua. And they were waiting for the move of the waters. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Go ahead. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. And one of the men laying there had been sick for 38 years. Verso 5. Y había allí un hombre que, verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? When Jesus saw him and knew that he had been ill for a long time, he asked, "Would you like to get well?" Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. I can't, the sick man said, for I have no one to put me in the pool when the water bubbles. Someone else always gets ahead of me. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. And Jesus told him, stand up, pick up your mat and walk. Y diga conmigo: y al instante, And say with me, instantly. aquel hombre fue sanado y That man tomó was su lecho healed. y anduvo. And he rolled up his sleeping mat and began walking. Y era día de reposo. And it was the Sabbath. Entonces los judíos dijeron en aquel día que había sido, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. So the Jewish leaders objected. They said to the man who cured you, you can't work on the Sabbath. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. But he replied, the man who healed me told me, pick up your mat and walk. Verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Verse 14 says, but afterward Jesus found him in the temple and told him, now you are well,
So stop sinning, and something even worse may happen to you. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. The man went out and told the Jewish leaders that it was Jesus who had healed him. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. So the Jewish leaders began harassing Jesus for breaking the Sabbath rules. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. But Jesus replied, my Father is always working, and so am I. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. So the Jewish leaders tried to harden the way to kill him, for he had not only broken the Sabbath law, but he also called God his Father, making himself equal to God. Vamos a orar. Padre, te damos gracias we thank you por esta mañana. for this morning. Declaramos que esta mañana nos retorna tras We vacía. declare that this morning won't come back void. Padre, creemos que esta palabra ministrará nuestra vida. We believe that this word will edify our lives. Entregamos nuestro corazón en esta hora. Give you our hearts this Y morning. te pedimos, Dios mío, que hables a nuestra vida, impartas en nuestro corazón. And we pray that you speak to our lives and you impart in our hearts. Espíritu Santo, toma el señorío en esta hora. Holy Spirit, take the lordship in this morning. Padre, me despojo de mí mismo de toda vanagloria. Father, I let go of myself and all Me vainglory. escondo detrás de tu I cruz. hide behind your cross. Que seas tú hablándole a la iglesia. Let it be you talking to the church. Que podamos recibir esta palabra en nuestro espíritu. That we may receive this word in our De spirit. que tú estás en control de nuestra vida. That you are in control of our Y que lives. tú tienes el poder para restaurar nuestra vida. And you have the power to restore our Para lives. transformar, para cambiar, para edificar. To change, En to el edify. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Declaramos tu We victoria. declare your Y victory. declaramos toda vida en este lugar y los que nos están viendo. And we declare every life in this place and everybody watching. Transformadas y edificadas por el poder del Espíritu Santo. Transform and build up by the Spirit. En el nombre que es sobre todo In the nombre. name of that is above all names. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Se puede sentar. You may be seated. Quiero hablarte del tema Bethesda, la casa de restauración. I want to talk to you about the topic Bethesda, Y le hemos the house of restoration. Y le hemos puesto por subtítulo Casa de propósito de Dios. And as a subtitle is a house of purpose. Bethesda era un estanque de agua, Bethesda was a pool. pero era un lugar donde no era solamente una piscina pequeña, un lugar donde había poca gente. But it wasn't a small place or people where there were little people. Era un lugar donde mucha gente podía llegar. It was a place where a lot of people could come over. Tenía 5 pórticos. It had 4 doors. Y los pórticos eran realmente entradas o pasillos que eran cerrados. And they were entrances or hallways that were closed. Así que para la época eso era lo último en la avenida. So for the season, that was the latest invention. Así que mientras la gente iba al agua, ellos sabían que algo estaba pasando en ese lugar. So while people were going to the waters, people knew that something was happening in that place. En Bethesda, cuando la gente llegaba y de momento se movía el agua, In Bethesda, where the people were coming in, all of a sudden the water started moving. la gente el primero que llegara al agua era sanado. The first one that would jump in the water was healed. Y esto era algo tremendo y lo que sucedió entonces es que los enfermos comenzaron a rodear ese lugar esperando tener un momento de sanidad. So it was great, and people just started crowding the place, hoping that they would get there to find healing. Porque hasta ese momento en la historia todavía el Mesías no había sido manifestado. So until that point of the story, the Messiah had not been shown to the world. Y este hombre que se relata en esta historia And this man that is talked about in this story, llevaba más de 38 años esperando, teniendo una esperanza de poder ser sanado. he had been by the pool more than 38 years, having the hope of healing. Pero lamentablemente había tanta gente que se le podía adelantar que él estaba ahí todavía y no había podido recibir un milagro. But unfortunately, there were too many people in front of him. Ahora, Bethesda significa casa del agua. The name Bethesda means house of water. Casa del agua o que se desborda o que se derrama. House of water that is poured out or overflown. Algunos de los expertos también lo traducen como la casa de bondad. And some experts translate it as the house of mercy.
Y este estanque estaba cerca de la puerta de las ovejas. And this pool was close to the door of the sheep. En la puerta de las ovejas estaba al norte del templo de The Israel. door of the sheep was in the north part of the temple of Israel. Y este estanque, después de los años de la historia, se había ocultado o no se había visto más. And this door was like occult. It was not seen too much. Hasta el año 1888. Until the year 1988. Y en el 1888 se descubrió este estanque una vez más. And in the year 1888, that pool was discovered. Y sobre la pared un fresco se descubrió, una pintura. And a painting was on the wall that was discovered. Y era una pintura media borrada de un ángel. And it was a painting of an angel that was kind of blurry. O sea que describía que una vez, en un momento dado, el ángel movía las aguas y la gente era sanada. And it described that at a certain point, one angel will come down and shake the water. Y ahora los turistas pueden ir a Israel y ir a ver el estanque de Bethesda. And now the tourists can go to Israel and see the pool of Bethesda. Pero cuando estaba estudiando esta historia, me llamó la atención los significados de lo que significa, de lo que es Bethesda. But when I was studying this story, it caught my attention, the meanings of the pool of Bethesda. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento le dan otros nombres a Bethesda. The oldest writings of the New Testament give another meaning to Bethesda. Se le conoce como Bethesda, pero también se le conoce como Betsaida. It's known as Bethesda, but it's also known as Bethsaida. Especialmente los boricuas saben mucho de Betsaida porque les gusta ponerle a las hijas Betsaida. And a lot of Puerto Ricans like to call their daughters Bethsaida. Es una cosa de boricua, Betsaida. Yo lo he escuchado por ahí. I've heard it. Pero también le llamaban Betsata But it was also called Bethsata o Betsatá. or Bethsata. Y quisiera en unos minutos hablar de los significados de lo que y la connotación de lo que tenía que ver ese momento histórico cuando Jesús entra ahí. And I would like to talk to you for a minute about the connotation of what it meant to be at the pool of Bethesda. Betsaida significa la casa de pesca. Bethsaida means the house of fishers. Betsata significa la casa del olivo. Bethsata means the house of the olive. Betsaida, la casa de la pesca, significa el lugar de salvación. Bethsaida, the house of fishing, means the house of salvation. En otras palabras, cuando la gente tocaba el agua y era sanada, recibía el toque de salvación de In Dios. other words, when people would touch the water and be healed, they received also salvation. Pero también le llamaban Betsata porque era la casa del olivo. But it was also called Bethsata because it was the house of the Y le olive. llamaban la casa del olivo porque era el lugar de unción. Because it was Oh, the gracias. place of unction, it was called the place of the olive. Gracias por ese Thank you entusiasmo. for that enthusiasm. Betsata, la casa del olivo, era el lugar de unción del Espíritu de Dios. Bethsata, the house of olive, was the place of anointing. Pero le llamaban Bethesda porque Bethesda significa la casa del agua que se desborda. But it was called Bethesda because it was the house of the water that pours out. Y esto significa el lugar de lo sobrenatural o el lugar del Espíritu And Santo. it means the place of the supernatural or the place of the Holy Ghost. Porque cuando leemos en la Escritura, el Espíritu Santo se reconoce como viento, como paloma o como agua. Because the Holy Spirit in the scripture is known as the wind or the dove or the waters. O sea que el que estaba obrando en ese In momento, other words, the one that was working at cuando that el time, enfermo tocaba el agua, when the sick person would touch the water, lo sobrenatural de the Dios se supernatural manifestaba God would be y el manifested. Espíritu Santo And the sanaba. Holy Spirit would heal. Casa de pesca, casa del House of olivo, fishing, house of olives, casa donde el agua se desborda. house of outpouring waters. Pero Bethesda también significaba la casa de misericordia, But Bethesda also meant the house of mercy. que tiene que ver con ser la casa o el lugar de la bondad de Dios. But it has to do with the goodness of the Lord. Y esto quiere decir entonces que la bondad de Dios se manifestaba en ese lugar para que gente recibiera un It milagro. meant that the goodness of the Lord was manifested in that place so that people would be healed. Y vemos la bondad de Dios cada vez que se agitaba el agua, el ángel la movía, era para que alguien recibiera la bondad de Dios. And every time the waters would be moved,
it was for somebody to receive the mercy of God. recibiera lo They would sobrenatural receive de the Dios, supernatural of God. recibiera la salvación de The Dios, salvation of God. recibiera la unción de The Dios. unction of God. Y he aquí a And este here hombre is this man, paralítico 38 años, paralyzed for 38 years. y Jesús llega a Bethesda. And Jesus comes to Bethesda. Oh my God. Ahora Jesús está viendo Jesus is seeing con sus propios ojos with el his own lugar eyes the place donde él había sanado a tanta where gente. he had been healing so many people. Y Jesús mirando a este hombre, And Jesus looking at this man. él no va al cojo, He doesn't go to the lame. él no va quizá al ciego He que doesn't también go estaba to the allí, blind that was also there. él no va a aquel que podía caminar, He doesn't go to the one that could walk. pero Jesús va a aquel que él había estado viendo por 38 But años. Jesus goes to the one that he had been seeing for 38 years. Y Jesús comienza un diálogo con este And hombre. Jesus starts to talk with this person. Y la pregunta que le hace es una que me vuela la And cabeza. the question that he asks is just blows my head. ¿Quieres ser sano? Do you want to be healed? Y tuve que procesar la But pregunta. I had to process the question. Porque la lógica me diría que todo el mundo diría, yo quiero ser sano. Because logic would tell me that everybody thought, I want to be healed. Pero la realidad de la vida es que hay gente que le gusta estar enfermo. But the reality of life is that there's people that like to be sick. Hay gente que le gusta manipular a There's través people de that su like to debilidad. manipulate through their weakness. Y por eso es que aunque a veces se hace un llamado a sanidad, hay And gente that's que no why pasa. sometimes we pray for the sick and people don't come to the front. Escuché un evangelista amigo mío decirme que tuvo un testimonio. I heard of an evangelist, a friend of mine, that had a testimony. Usted sabe, los evangelistas son fuego y son... No, evangelists, they're fire. Y ellos quieren sanar a todo el And they mundo. want to heal everybody. Así que él hizo un llamado para sanidad. So he made a calling for healing. Y Dios le estaba hablando, hey, quiero sanar a una mujer que tiene dolor en la rodilla. I want to heal a woman that has a pain in her knee. Se le rompió la rodilla, tuvo un accidente y la voy a sanar She hoy. had an accident, she broke her knee, and I'm going to heal her today. Pero el espíritu le seguía diciendo, no ha pasado, no ha pasado. But the Spirit keep telling him it's not happened yet. Así que él se fue por la silla So he went through the chairs y empezó a orar por la and he gente. started praying for people. Y cuando llegó a la And mujer, when he got to the el woman, Espíritu Santo lo dirigió hacia the ella Holy Spirit directed him to y le her. dijo, yo quiero orar por ti, tú eres la mujer de la rodilla. And he said, I want to pray for you. You are the woman of the knee. Y ella le dijo, sí, yo soy la mujer de la rodilla. And she said, I am the woman of the knee. Ah, pues voy a orar por ti para que So seas sana. pray for you to be healed. No, no ore por mí, No, don't pray for me. porque tengo una demanda. Because I have a lawsuit. Así que ella prefirió ganar una So demanda she preferred to have a lawsuit when que recibir una sanidad. than receive a healing. Pero allá afuera hay mucha gente But out there, there's too many people. que están enfermos They're emocionalmente, sick emotionally. pero prefieren estar atados a una pastilla, But they prefer to be bound to a pill. porque así manipulan al esposo, Because they manipulate the husband. manipulan a la They esposa, manipulate the wife. manipulan a los They hijos. manipulate the children. Pero Jesús le hace la But pregunta a este hombre, Jesus makes the question to this y man. pareciera que hasta es una pregunta sarcástica. And he actually seems to be a sarcastic question. Pero entienda, cuando Jesús hace una But please pregunta, understand when Jesus asks a question. está tratando con lo más íntimo del corazón. He's dealing with the innermost parts of the heart. Jesús estaba tratando con el alma de este Jesus was hombre. dealing with the soul of this man. Y cuando le hace la pregunta es And when he como, does the question, but of course. pero por supuesto, Pero cuando él habla, but when he speaks, él le habla con una sinceridad he speaks with a y sincerity. le habla con una humildad. And he speaks with a humbleness. Señor, Lord, mire la contestación de este watch hombre. the answer of this man. Él no le dice, Señor, Jesús He doesn't o say just Jesus or amigo. friend. Él le dice, Señor, He says, Lord, no tengo quien me meta en el estanque I cuando have se agita el agua. nobody to bring me to the water when the waters bubble. Y entre tanto que yo voy, o sea que And while I'm getting there, él se iba arrastrando, he was just probably tratando de llegar. Y cuando se arrastraba por el suelo, and he was crawling through the floor. cuando él trataba de llegar, When he tried to get there, ya otro lo había se le había somebody else adelantado. would go in front of him. O digamos, muchos otros se le habían Many adelantado. others would come first.
Porque el primero que llegara era el que era sanado. Because the first one that would reach the water would be healed. Y él dice, cuando se agita el agua, He says, when the water is y bubbling, entre tanto que yo voy, and while I get there, otro desciende antes que yo. somebody goes down before me. Y aquí el resultado del asunto. And here's the result of the matter. Jesús le dice, levántate, Jesus says, arise, toma tu lecho y anda. pick up your mat and walk. 38 años y pico, 38 years plus, paralítico. paralyzed. ¿Cuántos años quizá mirando el estanque viendo gente sanada? How many years watching people be healed? Pero el asunto había cambiado porque ahora estaba el Mesías metido en la atmósfera. But the issue had changed because Jesus came to the Y scene. cuando Jesús estaba ahí, And when Jesus was there, Jesús sabía que él tenía una misión y era sanar a este Jesus hombre. knew he had a mission. He was to heal that man. Levántate, toma tu lecho. y anda. Arise, pick up your mat and walk. Y la Biblia dice que al instante And the Bible says that instantly, este hombre fue sanado, this man was healed. tomó su lecho He picked up his mat y anduvo. and he walked. Ahora imagínense toda esa gente que miró ese Now milagro. imagine all those people watching that miracle. Todos los que habían estado esperando el agitarse del agua. Everybody that was waiting for the waters to bubble. Pero ahora ellos estaban siendo testigos presenciales de que aquel que ellos sabían que llevaba 38 años ahí, But now they were eyewitnesses of somebody that had been there for 38 estaba years. recibiendo un milagro poderoso. Receiving a powerful miracle. Y ya no hacía falta el agua, And the water was no longer hacía needed. falta el Mesías. The Messiah was needed. Ahora no hacía falta meterse a un Now estanque. you didn't have to go into a pool. Ahora el Rey de Reyes y Now Señor the de King of Señores Kings estaba and the frente Lord a of ellos. Lords was in front of them. El autor y consumador de la fe estaba frente a Of ellos. their faith was in front of them. Y vemos entonces a un hombre que ahora recibe un milagro poderoso. And now we see a man that receives a powerful miracle. Lo recibe en la puerta de las ovejas. He received it in the door of the sheep. O sea, las ovejas están other words, llamadas a recibir de Dios. The sheep are called to receive from La God. puerta está abierta The para que door usted y is yo podamos recibir un open so that you milagro and de I Dios. can receive a miracle. La puerta está abierta The para door que las ovejas puedan It's entrar. open for the sheep to come in. Pero ese era el lugar donde Jesús le había declarado lugar de pesca. But that was the place where Jesus had declared it the place of fish. O sea que ahora la salvación había llegado a ese lugar. So now salvation had come to that place. Jesús estaba en el lugar de salvación, Jesus was in the place of salvation. pero él era la But he salvación. was salvation. O sea que todos esos años So all of those years, Bethesda estaba gritando, el Bethesda Mesías was viene. crying, the Messiah is coming. Bethesda estaba Bethesda declarando was declaring en un movimiento in físico a physical movement lo que Jesús quería hacer con el what mundo. Jesus wanted to do with the world. ¿Qué quiere ser Jesús con nosotros? What does Jesus want to do with Nos us? quiere salvar, He wants to save us. nos quiere He cambiar, wants to change us. nos quiere He restaurar. wants to restore us. Ese lugar, That place, casa del olivo, house of olives, lugar de la unción de the Dios, place of the unction of donde se God. mueve el sublime, Well, the sublime moves, donde se mueve en el gozo y se mueve también en lo callado. where he moves in the joy and he moves in the Se mueve en el grito y se mueve en el silbido he moves apacible. in the shout and he moves in the still. Ese Espíritu Santo se estaba queriendo mover allí Wanted to move there, y se quiere mover en la casa. and he wants to move here. Y Jesús, la unción misma, And Jesus, the same unction, estaba ahí de frente a todos ellos. was before all of them. Y estaba también en el lugar llamado casa del desborde del agua. And he was also in the place called the outpouring of the water. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua He viva. said, from your inners, rivers of living water will Dios flow out. quiere derramar de lo sobrenatural sobre nuestra vida. God wants to pour the supernatural over Él our quiere lives. sanar, Él He quiere wants to heal. He libertar. wants to deliver Él quiere manifestar su poder a través de nosotros. His power through us. Él quiere usarte para He cosas wants to grandes. use you for greater Él things. quiere usarte para He cosas wants to mayores. use you for greater things. En la casa Bethesda, In the house of en Bethesda, lugar de lo the sobrenatural, place of the supernatural, Jesús estaba haciendo un gran milagro. Jesus was making a great miracle. Pero también But also, era llamada la casa de but misericordia. he was also called the house
of mercy. El lugar de la bondad de Dios. The place of the goodness of the Lord. Ahí estaba el Mesías, There was the Messiah. manifestando una vez más Manifesting once again. su bondad sobre todas las His vidas. goodness over every life. Estaba manifestando He was manifesting su misericordia. His mercy. Y Dios entonces te dice, And God then tells you, mi misericordia my mercy está abierta para ti. is open for you. Mi unción My unction está lista para is ti. ready for you. Mi mover My sobrenatural supernatural move está listo para is ti. ready for you. Mi My salvación salvation está lista para is ti. ready for you. Lo único que tienes que The hacer only thing you have to es do llegar a la casa is come to the house. donde lo puedes recibir. Where you can receive it. Sacude a alguien por favor y Come dile, on, shake somebody and tell them, estás en la casa de you are restauración. in the house of restoration. Saluda a tu hermano por favor y dile, Look at your neighbor and tell them, llegaste a una casa de come to propósito. a house of Saluda a alguien por favor y somebody declárale, and tell them, esta casa es una casa de this is milagros. a house of miracles. Saba Shetorobokoya. Dile a la persona que tienes al lado, Person that you have next to you, llegaste al lugar del to overflowing, the place that del desbordar del Espíritu. Llegaste al lugar de lo the sobrenatural. place of the supernatural, Este es el lugar de misericordia. place of mercy. La Biblia dice es el lugar donde puedes hallar el oportuno socorro. It's the place where you can find His mercy. El ciego puede ver, The blind can see. el cojo puede The andar, lame can walk. el paralítico se puede levantar. Can stand up. Y la Biblia me es clara y me And dice the Bible is clear que and tells habían tres tipos de personas allí. that there were three types of people there. Entre los enfermos había ciegos, Among the sick there were the blind, habían there cojos were the lame, y habían and the paralíticos. paralyzed. Ciegos, Blind, cojos lame, y and paralíticos. paralyzed. Los ciegos The blind, son los que perdieron la facultad de ver, they lost the ability to see. o los que de nacimiento no pueden ver. Or from birth they couldn't see. Son aquellos que son carentes de And visión. those that are lacking vision. Ya sea que esas personas sin visión A estaban allí. person without vision, they were there. Hay gente en las iglesias que no tiene visión. There's people in the churches that have no vision. Y el Señor quiere que recuperes la And the vista. Lord wants you to recover. Quiere your vision. manifestar lo He sobrenatural sobre wants to ti. manifest the supernatural Para on que you. puedas ver más allá de lo que estás viendo So that hoy. you can see beyond what you're watching. Puedes soñar y puedes alcanzar cosas mayores en Dios. And you can reach greater things in De que God. Él tiene un propósito grande con tu vida. He has a great purpose with your Y life. que en este mundo Él quiere manifestar su gloria a través de ti. And He wants to manifest His glory through you in this Sea en world. el gobierno, Whether it's in the government, sea siendo un abogado, un whether it's a doctor, un lawyer, ingeniero. a doctor, an engineer, Donde quiera que te estés wherever moviendo, you are moving, en la esfera que te estés moviendo, in the realm that you're moving, el Señor quiere manifestar su gloria a través de ti. the Lord wants to manifest His glory La through you. casa de restauración no solamente es en la iglesia, es afuera también. Not only in the church, He's also out there. Y segundo, había otro grupo que eran los And cojos, secondly, there were another group, which is the lame. los que tienen la carencia de estar completos, They have they lack the ability of being whole. los limitados por cosas. They're limited by things. Así que había gente allí que estaba So there limitada, were people there that were limited. pero en Bethesda podían ser But restaurados. in Bethesda, they could be restored. En la casa de In the restauración house no of hay restoration, límites. there is no limit. Gracias por ese entusiasmo. Thank you for that En la enthusiasm. casa de restauración de mi Padre Of restoration of my Father. no hay límites, There is no limit. no hay nada que te pueda detener There's tu avance. nothing that can stop your advance. Dios te está llamando a God is levantarte. calling you to arise. Si no te sientes completo, You don't feel whole. si te sientes limitado por las adversidades de la vida, Limited by the adversities of el life. Señor te dice en esta The mañana, Lord tells you this morning. has llegado a la casa de You have restauración, come to the place of has restoration. llegado a la casa de mi You have propósito. come to the place of purpose. Y aquí está Jesucristo. And Jesus is right Aquí here. está el sanador por The excelencia. healer is here. Aquí está el libertador. The deliverer is Aquí here. está el que rompe The cadenas. one that breaks yokes Toda is here. limitación del Every diablo limitation of the se va devil ahora en el nombre de Jesús. flees right now in the name of Jesus. Glory to God. Y tercero estaban los paralíticos. And thirdly, the paralyzed. Y estos son los que pierden la facultad de avanzar Those are the ones that lose the ability to advance. o no tienen la facultad de They avanzar. don't have the ability to advance.
En otras palabras, son los detenidos por la In other adversidad. words, they are detained by adversity. Son los detenidos por un proceso que vivieron. They are stopped in their tracks for a process they live. Son los detenidos por un divorcio, una situación difícil, They are stopped because of a divorce or a difficult un problema financiero, una financial deuda. crisis, a debt. Los paralíticos están en todo lugar. Paralyzed are everywhere. Y la casa de restauración se estableció para que la gente pueda recibir And the house of restoration is established so that people can receive un movimiento de las aguas. a movement of the water. Los detenidos por el enemigo, detenidos The por la ones that are adversidad. stopped by the enemy and the adversity. Dios los quiere levantar en este God wants tiempo. to raise them up. Dios los quiere levantar así como levantó al paralítico. God wants to raise them up like he did with the paralyzed man. Jesús no se puso a llorar con él. Jesus didn't cry with him. Jesús no se puso, ay bendito, y que wow, qué terrible lo que te ha Jesus pasado. didn't feel sorry for him. Jesús no le dice, muchacho, llevas 38 años ahí, He qué doesn't say, terrible. you've been there for 38 years. How terrible. Escuche lo que le estoy diciendo. Watch what I'm saying. Porque hay gente en las congregaciones que en vez de hablarle una palabra de milagro a alguien, le están hablando una palabra de derrota y consuelo. Because instead of speaking a word of victory, they're speaking pity. La gente empieza a hablar y, ay bendito, mira lo que me pasó. To speak about what they're going through. Ay, sí, mi hija, bendito, Yeah, sí, yeah, la verdad yeah. que tú has sufrido, Yeah, la verdad que you've tú, suffered in la verdad life. que la has pasado dura. It's been tough for you. Pero Jesús no hace eso But con el Jesus hombre. doesn't do that with that man. Jesús le inyecta fe. He injects faith. Ay, gracias por ese entusiasmo. Thank you. Y dice la Biblia, The Bible le says, dijo, levántate, toma tu lecho y anda. arise, pick up your mat and walk. Y el hombre tenía una decisión. And he had a decision to make. O le creía a Jesús Either he believed Jesus y se levantaba, and he would arise, o no le creía a Jesús or he would not believe Jesus y se quedaba donde estaba por 38 años más. and he would stay there for 38 other years. Y hay veces que esto no se habla en la palabra, Sometimes we don't talk about this in the word, pero Jesús te da la opción a ti. but Jesus gives you the option. Tú tienes el poder de decisión de levantarte o no. You have the power to decide whether you pick up your mat and walk. Tú tienes la potestad de levantarte del proceso que viviste y seguir adelante. You have the power to get over the process and arise. Tú tienes la potestad de You decir, have the power to voy a say, hacerlo. I'm going to do it. Y este hombre, And this man, ni tonto ni perezoso, se levantó. he arose. Dile a la persona que tienes al lado, asegúrate que te levantas. Tell the person next to you, make sure you arise. El asunto no es cuando pasemos un proceso. The matter is not when we go through a process. El asunto es cómo reaccionamos cuando pasamos el proceso. The heart of the matter is how you react in the El process. Señor sabe que tú vas a vivir procesos. He knows you're going to live processes. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que he vencido al mundo. Afflictions, but have faith, I have conquered the world. O sea que Jesús sabe que tú vas a pasar por ahí, pero In other words, Jesus knows you're going through Él that, cree que but tú te puedes levantar. he believes that you can arise. Y yo creo que tú te puedes And levantar. I believe that you can Y arise. si yo me caí y me pude levantar, tú te puedes levantar Fell también. and I got up, you can too. ¡Levántate! Arise, Toma tu lecho pick up your mat y anda. and walk. Y al instante, And instantly, wow, Gloria a Dios. aquel hombre that man fue sanado was healed. y tomó su lecho And he picked up his mat y anduvo. and he walked. O sea que In other words, después de haber estado 38 años paralítico, after being 38 years paralyzed, Jesús lo sana y lo primero es que tiene que trabajar. the first thing he does is he needs to work. O sea, tú me sanas y ahora tú me dices que yo tengo que levantar este asunto ahora. Now you heal me and you tell me that I have to pick up my business, Pues sí, hay que levantarlo. but yet you have to pick it up. ¿Sabes por qué lo tienes que levantar? Para que sea un You know what testimonio you have to vivo do? de lo que Jesús hizo So en tu that you vida. can be a living testimony of what Jesus can do. Él tenía que levantar el He lecho had to pick up his mat para testimonio de los religiosos que iban a ver lo que había pasado. as a testimony for the religious folk. Porque ahora cuando él se levanta, lo primero que le dicen es, ¡eh! Because the first thing they do when he picks up his ¿Qué mat, tú haces caminando con ese lecho? what are you doing walking with that mat? Tú no sabes que es día de reposo. Don't you know it is the Sabbath? ¿Te conoces gente religiosa Do you know a few religious que folk hablan así? that they speak like Y la that? Biblia es más grande que And the ellos. Bible is greater than them. Y juzgan a todo el And they mundo. judge everybody. Entonces cuando se encuentran con ellos, So when they find dime ahora mismo qué pasó ahí. tell me what happened. Yo estaba allí,
I was there en Bethesda. in Bethesda. Yo estaba en casa de restauración. I was in the house of Yo restoration. estaba en casa de I propósito. was in the house of purpose. Y como yo no podía llegar al agua, And because I couldn't get to the water, uno me dijo que me levantara. one told me to get up. Y yo me levanté And I got up porque como ese lugar because in that place, es la casa de lo sobrenatural, the house of the supernatural, pues yo le creí so I believed. y me levanté. And I arose. Y me dijo que cargara el lecho. And he told me to pick up my bed. ¿Cómo se llama? What is his name? Yo no sé quién es. I don't know who he is. Yo solo sé I only know que Él me sanó. he healed me. Vete y busca quién es. Go and look for him. No sé quién I es, don't know who he is, pero le creí. but I believe. Tienes que creerle al Mesías. Él tiene el poder para sanarte. He has the power to Él heal. tiene el poder para He has the libertarte. power to deliver. Y cuando llegó And when he got there al templo, to the temple, se lo encontró. he met him. Y cuando se lo encuentra, And when they met, dice, después le halló Jesús en el templo. it says, and Jesus found him in the temple. Oye, qué bueno que después que recibió un milagro no se fue a hacer locura. You know, after he received a miracle, how good it is that he'd go crazy. El hombre estaba en el templo, He went to the temple, adorando. worshiping. Me imagino dándole gracias al Señor. Imagine giving thanks to the Lord. Gracias porque me sanó. Thank you because you healed me. No me muero paralítico. I'm not going to die a Me paralyzed moriré person. sano. I'm going to die healed. Ok. Mira, has sido sanado. Look, you've been healed. Pero ahora Jesús le dice, And now Jesus says, no peques más, stop sinning para que no te venga alguna cosa peor. so that something even worse may come to you. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos And he went out and he let the Jewish know de que Jesús era el que lo había sanado. that Jesus was the one that healed him. Cuando Dios comience a hacer milagros a través de ti, When Jesus starts to do miracles through you, glorifica a Cristo y dale la gloria a Él. glorify Christ and give him the glory. Para que cuando la gente So that when pregunte allá people afuera, ask out there, ¿y qué fue lo que pasó allí? what happened out there? ¿Y quién fue el que sanó? And who healed you? ¿El pastor? The pastor? ¿La pastora? ¿La pastora? No, el No. que me sanó fue Jesús. Jesus was the one that El que healed me. tiene el poder The para one that cambiar has se llama the Jesús. power to change. El que puede darle la vista al ciego es Jesús. Give the sight back to the blind El is que puede Jesus. hacerme caminar es The one Jesús. that can make me walk is Jesus. Levanta tus manos al cielo y dale la mejor alabanza. And give him the best Dale tu worship. mejor adoración al The Rey. best worship. No hay nadie que lo pueda hacer There is excepto nobody Cristo. that can do that except Christ. Él es el que te ha guardado. He's the one that has Él kept es you. el que te ha He's provisto. the one that has provided. Él es el que no te ha He's the dejado. one that has not left Él es you. el que te ha He's the levantado. one that has picked you up. Yo soy testigo del poder de Dios. Witness of the power. Si Él me levantó, He is, Él lo hará contigo when también. you get up, he'll do it with He you. will do it with you Lo too. va a hacer contigo He también. wants to touch you this Él quiere morning. tocarte en esta mañana. Dice el Señor en esta The hora, Lord says in this time, entra en mi propósito coming to my purpose. y lo sobrenatural se And the manifestará. supernatural will be manifested. Camina en mi propósito Walk in my purpose. y mi misericordia no se apartará de Will ti. not depart from you. Camina en mi propósito Walk in my purpose. y mi unción no se And quitará. my unction won't be Camina en removed. obediencia Walk in obedience. y verás mi gloria You el will resto de see tus días. my glory the rest of your days. Ponte de pie, iglesia. Stand up, church. Levanta tus manos al cielo. Lift up your hands to heaven. Padre, gracias te doy Father, thank you por tu palabra en esta for hora. your word. Es una palabra It's a word que no retorna tras that will vacía, not come back void, sino que hace but it'll do conforme according a tu palabra to your word y tu propósito and your purpose por el cual es for enviada. which it was sent. En esta hora bendigo la In this iglesia. hour I bless the church. Te doy gracias por la I casa thank sanando la you for tierra, healing the land porque tú has establecido esta casa because you have established this house para manifestar tu restauración a las naciones, to declare the restoration of the nation, para declarar milagros, to para declare declarar miracles, propósito, to declare purposes, para desatar destinos. to unleash destinies. En esta hora, Padre, In this hour, Lord, desatamos destinos, we release destinies. desatamos We propósitos release purposes. y declaramos el señorío And we declare the lordship de of Jehová de los God, ejércitos the Lord of hosts, en nuestra in vida, our lives, en las in familias, the families, en los hijos, in the children, en los nietos, in the grandchildren,
children hasta 1000 up generaciones. to 1,000 Porque el generations. propósito de Dios Because the purpose of God es que la voluntad del Padre that the will of the Father sea establecida. will be established. Que Dios That God estableció established la casa de Dios the house of God para que sea portal de Dios so that it would be a door to y God puerta del cielo. and door of heaven. Ángeles suban, Angels would go up. ángeles bajen, And angels would come down. ángeles bajen, Angels come down. ángeles suban, And angels go up. y que el milagro And that the miracle y que la contestación and that the answer a la oración to the prayer sea be manifestada manifested en nuestra vida. in our lives. Bethesda, 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 casa de unción, house of unction, casa de lo house of sobrenatural, the supernatural, casa de milagros, house of miracles, casa de prodigios. house of wonders. Desatamos esta palabra Use this word de avivamiento, of revival, de of salvación salvation, y de and misericordia of mercy sobre tu iglesia. over you, La church. gloria te la damos a The ti glory will be yours. en el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amen. Give a hand clap unto the Lord. Denle un aplauso al Señor. Así de pie donde usted está. Yo no le voy a llamar al frente, pero yo quisiera que esta palabra fuera una palabra. Yo no sé de ustedes, pero cuando yo ministro en los lugares, si nada sucede, para mí fui yo. Cuando usted va a la familia, algo tiene que suceder. Cuando usted va a los compañeros de trabajo, algo tiene que suceder. Cuando usted va a su trabajo, algo tiene que suceder. Gracias por su entusiasmo. Pero ¿sabe lo que requiere de nosotros? Que le creamos. La Biblia dice que Abraham, que no tenía Biblia, que no tenía pastores, que no tenía un salón de clase, no había un instituto, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Crees que Dios te puede usar? Gracias por el amén, pastora Madeline. Yo creo que Dios nos puede usar. Es más, yo creo que Dios puede sanar a los enfermos a través de nosotros. Yo creo que Dios puede traer a nuestros familiares al Evangelio. Yo creo. ¿Usted cree también? Porque usted no levanta su mano y dígale, Señor, yo soy la piscina de Bethesda. Dile, Señor, yo soy Bethesda. Tú habitas dentro de mí, ríos de agua viva tienen que salir de mí. El ángel de Jehová, la unción de Dios está sobre mí. Isaías capítulo 61 dice, The Spirit of the Lord is upon me. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. Oh, en esta mañana, ahí con tu mano levantada, dile, úngeme, Señor. Unge mis manos para la sanidad. Unge mi vida para que mis hijos, para que mis nietos, para que mis compañeros de trabajo vengan al Evangelio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dile al Señor, Señor, úsame, dale, abre tu boca. Dile, Señor, úsame. Yo no sé mucha Biblia. Como el hombre paralítico dijo, yo no sé quién fue que me sanó. Yo lo que sé es que yo recibí un milagro. Pero dile al Señor ahí, Señor, dame mis hijos. Vamos. Pelea por tus hijos, los que no conocen del Señor, vamos, pelea por tus hermanos, pelea por tus nietos, peléalos ahora en oración, llámalos del norte, llámalos del sur, llámalos del este y del oeste, empieza a decir, mis hermanos te van a servir, mis padres te van a servir, mis primos te van a servir, mis vecinos te van a servir, vamos, pero levanta tu voz y dilo conmigo, Señor, gracias, porque dentro de este movimiento de las aguas, ahí está toda mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted lo cree conmigo, diga un fuerte amén. Amén. Mira al que está al lado suyo y dígale, Dios lo va a hacer contigo. Te animo en esta semana. Mira, estaba leyendo un artículo que dice que en los últimos 2 meses y medio de cuarentena que hemos tenido, han habido más de 140,000 decisiones por Cristo registradas por gente que está utilizando las redes sociales para predicar. Sanando la Tierra tiene el Facebook, tiene el Twitter, tiene el Instagram, tiene los lives, tiene todo para que ustedes puedan evangelizar. No se utilizan las redes sociales para otra cosa que no sea para evangelizar. Así que les animo a que ustedes nos ayuden a enviar esa palabra del Señor a todas partes del mundo. ¿Con cuántos cuentos? Amén. Porque el Señor te use y te premie con muchas almas. Amén.